Buenos días, hermanos, les saludo en el Señor en esta mañana de día domingo 3 de mayo. Mi nombre es René Rodríguez y voy a compartir en esta mañana la clase de adultos de la Iglesia Bautista Misionera Coquimbo La Serena. Y la clase hoy día lleva por título ¿qué significa amar a mi esposa? El texto se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 5, versículos 25 al 33. Y vamos a desarrollar esta temática hoy no sin antes mencionar que usted puede encontrar en nuestro sitio de Facebook, va a estar el material relacionado con esta clase, a la cual usted puede trabajar, y hay ahí una serie de preguntas para poder hilar bien la temática de esta clase. Y si tiene alguna duda, con gusto el pastor, el hermano Guillermo y quien habla podremos ayudarle. Así es que quería entregar esa información también. Desarrollemos nuestra clase en esta mañana en el libro de Efesios. Primer texto, versículo 25, dice: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y aquí ya nos señala un término conocido, amor, amar. Viene del griego ágape, que significa que es un amor sincero, es un amor honesto, es un amor desinteresado, es un amor profundo, es un amor interminable. No es un amor mediocre, no es un amor sentimental, no es un amor interesado. Y fíjese usted que en el contexto que se escribe esta carta era a los hermanos esposos de Éfeso. El contexto que había allí era que los hombres tenían más de una mujer, tenían su mujer, su esposa, y tenían concubinas, podían asistir a reuniones donde había prestaciones sexuales. Entonces este mandamiento tenía fue un giro brusco en la conducta de los varones creyentes respecto a cómo debían desarrollar su relación con sus esposas verdaderas. Además que una situación no menor era la que se daba en el ámbito de la religión hacia Diana, que era una diosa pagana, en la cual el culto mayoritariamente tenía un trasfondo sexual. Entonces los varones podían ir al templo de Diana y allí habían sacerdotisas que se ofrecían para tener relaciones sexuales con los varones en honor a esta diosa. Entonces, ¿puede usted comprender la lucha que tenían los hermanos en Éfeso? Pero también hoy día tenemos de alguna manera luchas, hay un golpe duro en esta sociedad donde de alguna manera se nos llama a nosotros los hombres a amar a nuestras mujeres, cuando la verdad es que a la luz de la palabra muchas veces no vamos a dar la talla, tampoco vamos a estar a la altura de lo que Dios pide, pero es un mandato, es algo necesario para que funcione el matrimonio. La semana pasada se nos habló del sometimiento en el Señor y de respetar las damas, las esposas, a los maridos. Hoy día es la contraparte, se nos habla a nosotros los varones y se nos habla en este término, que podamos amar a nuestras esposas así como Cristo amó a la iglesia. Una vez compartiendo en un ministerio, en otra congregación, hay un texto, digamos un eslogan que me pegó muy fuerte y fue el que llevamos por mucho tiempo en este ministerio, que era: matrimonio fuerte igual iglesia fuerte. Es indudable que un matrimonio que trabaja mancomunado, la familia en conjunto, va a desarrollar una unidad como grupo, y esto
necesariamente va a traer como consecuencia bendición a la congregación, bendición a la iglesia. Así es que no está de más que podamos nosotros reconocer que aquí detrás del mandato que Dios tiene para nosotros los varones es porque hay bendición detrás. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo se entregó Cristo? Cristo se entregó hasta la muerte. No solamente nos está pidiendo a nosotros los varones que tengamos ese acto heroico de sacrificarnos por nuestras mujeres, por nuestras esposas, hasta el punto de morir por ellas, sino que también está diciendo que este sacrificio está guiado a que exista una muerte del yo, una muerte de mi individualismo, una muerte a mi egoísmo. De alguna manera debo hacer morir el yo para poder amar a alguien, y en este caso a mi esposa. Ya el yo quiero, yo primero, necesariamente es una muerte a nuestros deseos, una muerte a nuestro tiempo, una muerte a nuestros placeres. Entonces, el tener conciencia de lo que abarca este llamado podría asustar, incluso incomodar al principio. Pero también es algo hermoso, porque el hombre que se somete a tal sacrificio de amor experimentará la gracia de morir al egoísmo. Los votos matrimoniales cristianos son el comienzo de una práctica casi de una muerte vitalicia, de dar no solo lo que uno tiene, sino también lo que uno es. Es interesante que podamos recalcar este punto, esta idea, porque para algunos esta es muestra de debilidad, es muestra de falta de masculinidad. Por el contrario, mis queridos hermanos, por el contrario, mis queridas hermanas, el tener la capacidad de negarse a sí mismo, de poner a la otra persona primero, es sinónimo de hombría, de virilidad, porque no cualquier hombre puede sacrificarse a tal nivel por amor, por anteponer los deseos de su esposa. Y eso es sinónimo de masculinidad. Entonces, el entregarse a sí mismo, negarse a sí mismo, significa necesariamente esta muerte incluso al yo, muerte a lo que son mis propios deseos, anteponiendo los deseos de mi esposa a los míos. Entregarse a sí mismo también muestra la idea de identificación, ponerse en el lugar de ella cuando sufre, cuando se cansa, cuando está preocupada, cuando está triste. Eso se llama tener empatía. El sinónimo de identificarnos con sería empatía, ponernos en el lugar de. ¿Sabe que Cristo en Hechos capítulo 9, versículo 4, cuando se sale al encuentro de Saulo, que andaba persiguiendo a los primeros cristianos, dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y el Señor Jesucristo está identificándose con su iglesia, porque literalmente Saulo estaba persiguiendo a hombres, no estaba persiguiendo a este Dios, a Cristo. Entonces, el que Jesucristo lo confronte y se muestre así es porque hay una clara identificación con su iglesia. Entonces, quisiera yo preguntar, ¿usted se identifica a ese nivel con su esposa? Entregarse a sí mismo también significa, tiene la connotación de que podemos interceder por nuestra Fíjese que según Juan capítulo 17,
El Señor Jesucristo, en la oración intercesora, Él pone la idea o nos muestra que Él oró primero por sí mismo. Segundo, oró por los 11 discípulos que estaban con Él. Y tercero, oró, dice, por los que habrían de creer por la palabra de estos. Estaba orando por la iglesia. Estaba intercediendo por nosotros. Entonces, usted ora por su esposa. Y no estoy hablando de esa oración pequeña, esa oración casi como un telegrama. Estoy hablando de tener tiempo de intercesión por su esposa. Fíjese usted que su esposa tiene necesidades, su esposa tiene debilidades, su esposa sufre tentaciones. ¿Quién más que el que vive con ella, el que come con ella, el que ve televisión con ella, el que va a la iglesia con ella, el que duerme con ella? ¿Quién más que tú, mi hermano, conoces a tu esposa? Entonces, el entender esto de la intercesión, incluso podemos unirlo con lo que dice 1 de Pedro capítulo 3 versículo 7, que dice: maridos, vivid con ellas sabiamente. Y hemos estudiado que ser sabio no necesariamente es ser inteligente. Ser sabio es uno que conoce y aplica el conocimiento a la vida diaria. Podríamos extrapolar esta, sentencia que hemos dicho respecto a un marido sabio. Sería uno que conoce a su esposa y usa este conocimiento para apoyarla, para animarla, para sustentarla, para edificarla, para amarla. Entonces, mi hermano, entregarse a sí mismo por ella es sacrificio, es de alguna manera identificación y es intercesión por nuestra esposa. El versículo 26 de Efesios capítulo 5 dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y aquí la santificación no es el tema, pero sí la aclaración. Quien aparta a algo o a alguien para algo, para una tarea, para una situación. Y en este caso, el Señor Jesús apartó a la iglesia, dice a futuro el versículo 27, que se la va a presentar a sí mismo, como una esposa vestida de blanco, sin mancha ni arruga. Si lo trasladamos a la realidad que Dios quiere entre nosotros y nuestra esposa, así como ese simbolismo del lavamiento del agua, que eran ritos que se practicaban en la cultura oriental respecto a la dama cuando venía a desposarse, o cuando en ceremonias religiosas para presentar ofrendas, está diciendo que nosotros como esposos vamos a santificar a nuestras esposas, vamos a limpiarla, vamos a lavarla a través de la palabra. ¿Y cómo es eso? Partiendo nosotros primero por santificarnos, por amar la palabra de Dios, por amar la oración, dedicarnos a la oración y dedicarnos a las buenas obras. Esto es sumamente claro, mis hermanos, porque el marido que ama a su esposa reconoce una gran realidad, que su esposa es tan pecadora como usted. En ese sentido necesita gracia, necesita misericordia, y esto se logra solamente a través de conocimiento de Dios. ¿Y cómo va a aprender la esposa? A través del esposo. Un esposo que estudia la Escritura, que se acerca a Dios, va a ser un esposo que va a animar a su mujer, va a apoyar a su mujer. Y el hecho de que tú como marido seas el líder espiritual y te esfuerces por serlo, eso va a animar a tu esposa a que siga a Cristo, a que se quiera parecer más al Señor de su esposo.
Y fíjate que de alguna manera esto también ayuda a que no solo tu esposa, sino tus hijos también se acerquen al Señor. Colosenses capítulo 3, versículo 19 dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. El término es: no sean duros con ellas, trátenlas bien. Y esto no se aprende por generación instantánea. Nosotros no venimos con eso en el ADN. Esto se aprende con buenos ejemplos y viendo en la práctica. Entonces, importante es que nosotros tratemos bien a nuestra esposa y no les exijamos algo que ni nosotros no cumplimos. Tristemente, la realidad hoy día en las iglesias es que hay más damas que varones. Y esa es una señal fuerte de que nosotros varones estamos bastante alejados de la voluntad del Señor respecto a nuestro liderazgo. El hombre que sigue a Dios estimulará a su esposa a seguir a Dios. Permíteme hacerte la siguiente pregunta. ¿Tu esposa se parece más a Cristo al estar casada contigo? ¿Tú santificas a tu esposa con tu conducta o eres más de tropiezo a tu esposa con tu conducta? ¿Es ella una mejor mujer, una mejor amiga, una mejor madre al estar casada contigo? Tu amor, mi amor hacia mi esposa debe ser un amor que santifique, que la aparte para el servicio del Señor. Recuerda esto, que un día vamos a estar frente al tribunal de Cristo y dentro de las cosas que el Señor nos va a pedir cuenta va a ser cómo fue nuestro matrimonio y cómo cumplimos o no lo que Dios quería respecto a nuestra labor, nuestro regalo que hemos tenido de ser el esposo, el líder en nuestro hogar. Versículo 28 de Efesios dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Le preguntaron a unos esposos respecto a lo siguiente: ¿cuida usted a su esposa? Sí, dijo el marido. Yo le tengo lavadora, le tengo plancha, le tengo cocina, todo lo que necesita ella para entretenerse. Textualmente lo respondió así, no es que yo hable de esta manera. El segundo marido, a que le hicieron la misma pregunta, si él cuida a su esposa, dijo: sí, yo no dejo que nadie me la mire. Concepto. Tercer marido, le preguntaron lo mismo: ¿usted cuida a su esposa? Y este respondió: sí, yo le doy un billetito extra para que se compre alguna cosita, lo que ella quiera. Este último punto de que debemos amar a nuestras esposas como a nosotros mismos, quizás es el que más nos cuesta y el que más controversial es en nuestra vida, porque este muestra la parte práctica de lo que nosotros decimos evidenciar de amor hacia nuestras esposas. Además nos pide o nos lleva a que tengamos la misma medida que tenemos hacia nosotros respecto a la bondad, el amor, la paciencia, la misericordia, el cuidado. Respecto a nosotros, ese mismo sentido de medirnos debemos tenerlo para con nuestra esposa. El apóstol habla allí en el versículo, dice, versículo 29, dice: porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Y nosotros como esposos debemos plantearnos si estamos cuidando a nuestras esposas como nos cuidamos a nosotros mismos.
cómo sustentamos nuestros cuerpos. Y sustentar es sinónimo de mantener, hacer que algo permanezca, sostener, soportar, aguantar. Y cuidar significa de alguna manera encargarse de algo o de alguien, atenderlo, suplir sus necesidades, cuidar que no ocurra ningún mal o ningún peligro en la vida de alguien. Y la pregunta es, ¿estamos de esa manera nosotros cuidando a nuestras esposas? ¿Nos estamos encargando de ellas? Dice el apóstol Pablo que este cuidado debe ser de tal manera que nosotros debemos atender o asistir a las necesidades que ella tiene. Cuando nos unimos en matrimonio, como en Génesis capítulo 2 versículo 24 nos cita allí, que también el libro de Efesios, que nosotros dejamos padre y madre y nos unimos a nuestras mujeres para ser una sola carne, una unidad. Está hablando de eso, de que tu esposa, literalmente, ella está diseñada para ti. Y cuando se ve a tu esposa, te ven a ti también. Entonces, ya no puedo decir mi dinero, mi tiempo, mis cosas, sino existe esta no solo manera de decir, sino que es una manera de vivir, de que aquí ya es lo nuestro. Entonces, de esa manera yo estoy cuidando, de esa manera yo estoy desarrollando esta protección y este amparo que mi esposa debe tener por lo que yo haga hacia ella, como si me cuidara a mí mismo. Y quisiera indicarle 3 áreas en las cuales es importante que nosotros podamos poner énfasis en este cuidado a nosotros mismos, que redunda en cuidado hacia nuestras esposas. El área física. El cuerpo de nuestra esposa es nuestro cuerpo. Por tanto, debo cuidarlo. Debo procurar que tenga una buena salud, que tenga una buena alimentación, evitar que corra riesgos innecesarios. Usted no saldría a las 3 de la mañana a comprar a cualquier lado. Tendría cierto cuidado, incluso no lo haría. No puede mandar a su mujer a hacer cosas que usted no haría. Yéndolo más al grano, de vez en cuando usted podría regalarle algo, podría entregarle un detalle, podría pasar una tarde con ella, o incluso dejar que ella pase una tarde solita. Anímele a cuidarse, apóyele, cuídese con ella, haga ejercicio con ella, aliméntese bien con y por ella, cómprele una joyita, llévele a un salón de belleza. Recuerde que la mujer hermosa, bella, es sinónimo de que hay un cuidado de ella y que ese cuidado está usted detrás de ese cuidado. No es porque a ella le place, ella se está cuidando y se está agradando para gustarle a usted, para agradarle a usted como su marido. Entonces cae de cajón que es importante que usted como esposo no solo invierta, sino que también se preocupe como de usted, se preocupe también de ella. Sea una mujer que resplandece, puede ser una linda señal, una mujer casada estoy hablando, de que un marido está preocupada de ella. En el área emocional, como buen marido, usted debe estudiar a su esposa, conocer sus cambios de ánimo, saber cuando algo le preocupa, cuando está sufriendo, aprender a leer sus silencios, aprender a leer entre líneas cuando ella le está diciendo un mensaje. Esto no es tan tirado a las mechas, porque a veces nosotros nos quejamos de que ellas quieren que seamos Mandrake el mago en adivinar lo que están pensando. Pero va más allá, que nosotros como buenos esposos debemos conocer
Y conocer implica estudiar a nuestras esposas, saber a ciencia cierta literalmente qué están pensando. Eso habla bien de un esposo que conoce a su esposa, y eso no se logra de la noche a la mañana. Cuando usted conozca bien a su esposa, la podrá ayudar, la podrá sostener, la podrá edificar, la podrá sustentar. En el área social, hoy día, cuando se ve que claramente el liderazgo masculino está siendo atacado y lo femenino está fuerte, producto de todo este movimiento social que hay, esto no es casualidad. Esto fue producto de un mal liderazgo masculino, un liderazgo egoísta, un liderazgo machista, un liderazgo anticristiano. Ejemplo, hay muchos. El hombre que pasa tardes enteras viendo televisión, fútbol, o practica deporte o fútbol y se pierde toda una tarde cuando podría estar con su familia, con su esposa. Hombres que se vuelven trabajólicos y dejan de lado a sus esposas, a su familia. Y por ende también hay hombres, y hay muchos, que pierden muchas horas, están hasta altas horas de la noche, navegando en internet, jugando juegos en línea y cosas por el estilo, que esto también abre la puerta a otra cosa. Se pierde la intimidad, se pierde la necesaria intimidad entre hombre y mujer, producto de estar preocupado de otras cosas. Y si leemos nosotros lo que dice Proverbios 5, 18 y 19, ahí dice: alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, en su amor recréate siempre. Recréate siempre, me quedo con esto. Recréese con su esposa, diviértase con su esposa, salga con su esposa. No solo piense en usted en sus amigos, piense en ella, en su amistad. Si tiene tiempo para reunirse con sus amigas, encárguese usted de las labores, dele el espacio para que ella pueda también recrearse, para que pueda satisfacer sus intereses. De alguna manera usted, mi hermano, podría incluso pensar que lo que usted disfruta, lo que usted ve, lo que usted saborea, podría también ella hacerlo. Esto es importante porque es un gran desafío para nosotros los hombres, pero es un regalo que Dios nos dio. De alguna manera, esto que parece un mandato difícil se puede cumplir, porque Dios lo ideó y lo dejó allí, y es un mandato perfecto. Porque lo que Dios pide de nosotros, mis hermanos, finalizando todo esto, es que nuestro amor sea un amor abnegado. Estemos dispuestos a morir, no tan solo físicamente, sino a nuestro orgullo por amor a ellas. Nuestro amor debe ser santificador, porque debe estar dispuesto a bendecir, y para ello me voy a preocupar de mi vida espiritual para ser un hombre que bendice, que santifica a su esposa. Y va a ser un amor a mí mismo, porque como va a ser algo que me retroalimente, el hecho que yo me esté amando a mí mismo va a ser sinónimo que también estoy amando a mi esposa. Si mi esposa es amada es porque yo me amo a mí mismo. Le leo esto por último. El matrimonio no es un logro acabado, un logro cumplido, sino un proceso dinámico entre un hombre y una mujer, una relación que sufre cambios constantes, una relación que crece o muere, y que esto depende necesariamente de cómo tú y yo, mi hermano, estemos trabajando en nuestro matrimonio. Versículo 33, finalizo: por lo demás, cada esposo ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer o esposa respete a su marido. Aquí hay un juego de palabras que no es al azar. Esposas quieren ser amadas, respeten a sus maridos. Maridos quieren ser respetados, amen a sus mujeres. Hermosa palabra, desafiante, pero está allí porque puede ser cumplida. Que Dios nos siga animando y ayudando, porque estamos del lado ganador.
Cristo venció. Y lo que tú estés viviendo en tu matrimonio y lo que estés pasando es factible que lo puedas superar con este trabajo personal, y Dios está de tu lado, está de mi lado. Así que ánimo, bendiciones, y nuevamente el desafío es poder amar a nuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dios les bendiga.